Bien, estamos en Matemáticas 1, en álgebra, y pasamos a ya lo que es ecuaciones de primer grado con una incógnita, ¿sale? Tenemos aquí dos ejercicios del Baldor, del ejercicio 80, pero bueno, antes de resolverlos vamos a platicar un poquito la parte teórica, no lo más básico en cuanto a cómo resolvemos ecuaciones, ¿no? Entonces, primero hay que entender qué es una ecuación, ¿no? Por ahí hay que empezar. Entonces me dice que una ecuación es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifica o es verdadera para determinados valores de las incógnitas, ¿sale? Entonces, bueno, volviendo al ejemplo que tenemos acá arriba, pues la primera palabra clave es esta, ¿no? Igualdad, que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una igualdad, vamos a hablar de una ecuación, ¿ok? También vamos a hablar cuando tenemos una ecuación de miembros. Tengo el miembro izquierdo o el lado izquierdo y el miembro derecho o el lado derecho, ¿no? Y podemos hablar de varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas, ¿no? Que también las conocemos como variables, ¿no? En matemáticas es muy común que utilizamos las X, ¿no? Y la otra palabra clave tiene que ver con esta parte, ¿no? Que es verificable, ¿ok? Bien importante, se verifica o decimos que es verdadera para ciertos valores, ¿sale? Entonces, bueno, en este punto de lo que es el programa de bachillerato, hasta aquí, todo lo que vimos antes fueron operaciones, ¿sí? O sea, vimos cómo hacemos sumas, cómo hacemos restas, o sumas y restas combinadas, ¿no? De álgebra, de binomios, polinomios. Igual vimos multiplicación y vimos división. Entonces, esas son operaciones. Propiamente no estábamos resolviendo ecuaciones. Aunque teníamos un resultado, no teníamos algo como esto, ¿no? Aquí ya estamos hablando de ecuaciones, ¿sale? Y en este caso, ojo aquí, que son de primer grado, ¿ok? Entonces, bueno, hablando de ecuaciones, podemos tener cuatro tipos de ecuaciones. Hablamos de una ecuación numérica. Ecuación numérica quiere decir que tenemos básicamente una incógnita, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, las X, ¿sí? Y podemos hablar de ecuaciones literales. Quiere decir que tengo otras variables que representan otros valores pues, desconocidos o conocidos que puedo encontrar más tarde. Ese tipo de ecuaciones es cuando tengo, por ejemplo, en lugar de este 2x que fuera ax. Esos valores normalmente los representamos con las primeras letras del abecedario, A, B o C, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita no vamos a meternos en ese tipo de ecuaciones y podemos hablar de ecuaciones enteras y ecuaciones fraccionarias o con fracciones, ¿sale? Estas son ecuaciones enteras y ecuaciones fraccionarias, las vamos a ver más adelante en otro video, ahorita no, ¿sale? Y otra cuestión que tenemos que ver aquí es que hablamos de ecuaciones de primer grado, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? También las podemos conocer como ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las potencias en mis variables siempre va a valer 1, ¿sale? O sea, en esta X la potencia vale 1, vale 1, vale 1. Para el ejemplo de acá, aunque tengo estas potencias al cuadrado, ya cuando resolvamos el ejercicio lo vamos a ver más adelante, al final únicamente debo o debería de tener una potencia 1, ¿sale? O de primer grado, ¿ok? Puede haber ecuaciones de segundo grado, que son las ecuaciones cuadráticas, pero esas las vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, esta parte del álgebra también hay una rama muy grande que se conoce como álgebra lineal, que son ecuaciones de primer grado, pero podemos tener, por ejemplo, este caso de aquí,
hablamos de una ecuación con una incógnita, o sea, solo tengo x, ¿no? En el álgebra lineal hablamos de ecuaciones de 1 por 1, que es una ecuación con una incógnita, 2 por 2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas, 3 por 3, tres ecuaciones con tres incógnitas, y puede haber, sucesivamente, puede haber más, ¿no? Pero bueno, es algo que no vamos a ver propiamente o no se ve en este tipo de álgebra de bachillerato de primer semestre, ¿sale? Llegaríamos hasta una ecuación con una incógnita, 2 con 2 y 3 con 3. Entonces, bueno, ahorita el tema es una ecuación con una incógnita, ¿ok? Y entonces, bueno, cuando me hablan de resolver una ecuación, me dice que es hallar sus raíces, ¿ok? Esta parte de las raíces puedo hablar de que también es la solución. Es decir, o sea, el valor o los valores de las incógnitas que satisfacen la ecuación, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso que satisfacen la ecuación? Quiere decir que si yo sustituyo, una vez que yo resuelvo el valor o la ecuación y yo encuentro el valor de x, si yo lo sustituyo aquí, esta parte me va a valer lo mismo que el lado derecho, o sea, el miembro izquierdo con el miembro derecho va a valer lo mismo, ¿no? Por eso hablo de una igualdad y por eso hablamos de que se satisface la ecuación, ¿sale? Y bueno, son 4 pasos los que tenemos que seguir para poder resolver una ecuación, ¿ok? Entonces el paso número 1 me dice que hay que efectuar las operaciones indicadas si es que las hay. Por ejemplo, aquí, como tenemos paréntesis, recordar que estos paréntesis son multiplicaciones, ¿ok? El punto número 2 o el segundo paso me dice que se hace la transposición de términos, reuniendo en un miembro todos los términos que contengan la incógnita y en otro miembro todas las cantidades conocidas, ¿ok? Esto de transposición significa, o lo traducimos como pasar de un lado a otro, o sea, de un miembro a otro. Aquí hablábamos, una cosa son miembros y otra cosa son términos, ¿no? De este lado tenemos ciertos términos algebraicos o numéricos y algebraicos, y del otro lado igual, ¿no? Entonces, como normalmente lo que hacemos o lo que nos dicen, sobre todo en secundaria, no tanto en la prepa, pero sí en secundaria, es que del lado izquierdo voy a tener las incógnitas y del lado derecho vamos a tener la parte numérica o las cantidades conocidas, ¿no? Entonces ese sería el paso número 2. El paso número 3 es la reducción de términos semejantes en cada miembro, sumas y restas de términos semejantes, que ya sabemos hacerlo. Que este paso hay veces que me conviene reducir antes de hacer la transposición. ¿Por qué? Porque cuando tengo tantos términos, por ejemplo acá, que voy a tener muchos términos de cada lado, vamos a hablar de, son 3, 6, voy a tener 6 términos de este lado y por acá voy a tener otros 5 términos. A la hora de que yo hago la transposición de todos los términos, se me puede perder uno, ¿no? O sea, se me puede olvidar. Entonces, por eso, en algunas ocasiones puede ser recomendable, primero reduzco términos dentro del mismo miembro o del mismo lado y después los paso, ¿no? Una vez que ya simplifiqué, que tengo menos términos, ya es más fácil hacer esa transposición, ¿no? Y el último paso, se despeja la incógnita, ¿okay? Entonces estos 4 pasos se hacen o se resuelven. Para resolver las ecuaciones tienen que ver con el axioma fundamental de las ecuaciones, ¿no? A partir de ese axioma hay 5 axiomas más, ¿no? Que me llevan a esta parte de que conocemos también o mal conocemos como las leyes de los despejes, ¿no? Esto de las leyes de los despejes, bueno, propiamente no es que esté mal, pero vienen de estos axiomas, ¿no? Que básicamente lo entendemos
Una manera coloquial es cuando tengo una igualdad o una ecuación, es como tener una balanza, ¿no? Así lo entendemos. Entonces, lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿Qué quiere decir? Que si de este lado sumé, del otro lado, pues tengo que sumar la misma cantidad para que se mantenga la ecuación o la igualdad, ¿no? Pero igual pasa si multiplico de un lado o multiplico del otro, si divido de un lado o divido del otro, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica de lo que hago de un lado lo hago del otro, a partir de ahí fue que surgieron o que conocemos esta parte de los despejes. Y esta parte de los despejes, insisto, viene de unos axiomas, ¿no? Que básicamente lo que hago es que lo simplificamos, lo entendemos de esta manera en el sentido de que lo que suma pasa del otro lado restando. Y a la inversa, si está restando, pasa del otro lado sumando, ¿ok? Ese sería uno, que ahí fueron dos axiomas, ¿no? El tercero sería, o que tiene que ver con la multiplicación, lo que multiplica de un lado, lo paso dividiendo del otro, y lo que divide lo puedo pasar del otro lado multiplicando, que igual ahí son otros dos axiomas, y lo otro tiene que ver con las potencias. La potencia, cuando tengo la potencia de un lado, la puedo pasar del otro como raíz, y el radical lo puedo despejar del otro lado como potencia, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita como hablamos de ecuaciones de primer grado, entenderíamos que no voy a despejar potencias, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a resolver los ejemplos, vamos a borrar rápido esta parte, ¿sale? Para que veamos en la práctica, ¿no? Cómo funciona el resolver una ecuación, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar de este lado. Siempre que hablamos de ecuaciones, nunca voy a poner otro igual aquí, ¿sale? Siempre voy a ir hacia abajo, termino un paso hacia abajo, nunca me sigo del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, recordar los 4 pasos que teníamos. Me decía que primero vamos a resolver o hacer las operaciones indicadas. Entonces, sabemos que estos paréntesis significan multiplicación, así que pues este 3 multiplica aquí, multiplica acá, y lo mismo pasaría de este lado, ¿no? Entonces la x, como no tiene nada, pues la paso igual, x más 3 por x me quedaría 3x, y 3 por menos 1, menos 3. Ponemos el signo de igual, 6 menos 4 por 2 me quedaría 8x, y menos 4 por 3, menos 12, ¿ok? Y ahora sí, hago la transposición de términos. Este menos 8 que tenemos aquí, decimos que como está restando, lo voy a mandar del otro lado, y este menos 3 lo voy a mandar para acá, ¿sí? A eso se refiere la transposición de términos. Estos dos términos no les hago nada, los bajo igual, me quedaría x más 3x. El menos 8 lo paso del otro lado como más 8x igual a 6 menos 12, y este menos 3 pasaría del otro lado positivo, ¿ok? Entonces tendríamos ahora que hacer el paso número 3, que tiene que ver con la simplificación de términos semejantes, ¿no? Todos son términos semejantes. Entonces acá tendríamos una x, y 3 serían 4, y 8 serían 12x. Y del otro lado serían 6 y 3 son 9, menos 12 me quedaría un menos 3, que sería, o sea, menos 12 más 9 me quedaría menos 3, ¿no? Respetamos el signo negativo. Y el paso número 4 que me pide hacer el despeje, ¿ok?
Entonces, este 12, que propiamente está multiplicando a la x, que lo que me dice la teoría es que voy a dividir, ¿no? En ambos lados por 12, o sea, si divido entre 12 aquí y entre 12 acá, que es esta parte que les comentaba de los axiomas, ¿no? Lo que hago de un lado lo hago del otro. 12 entre 12 me quedaría 1. Y del otro lado me quedaría menos 3 doceavos. ¿No? Ya me equivoqué aquí, puse un 13. Menos 3 doceavos. Que es esta parte que les decía que esto que viene de los axiomas, lo traduzco a un despeje como lo que multiplica pasa dividiendo, ¿no? O sea, está multiplicando el 12, lo mando del otro lado dividiendo, y esta parte de aquí pues ya no la hago, ¿no? Me lo brinco, por así decirlo, este paso. Y entonces en álgebra, ojo aquí, recordar que no usamos decimales. Más sin embargo, podemos simplificar esta parte. Una manera de simplificar es parte usando los axiomas, ¿no? Divido entre 3 aquí y entre 3 acá, arriba y abajo. Y me quedaría, bueno, esta es una parte de la simplificación de fracciones, ¿no? No de los axiomas, que es distinto. Entonces me quedaría menos 1 y un cuarto, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, que es, digamos, lo más correcto, tiene que ver con factorización. Quiere decir que este 12 lo factorizo como 4 por 3. El 3 no es factorizable y entonces me llevo el 3 entre 3 y me quedaría menos 1, ¿no? Entre 4, ¿sale? Entonces son dos maneras de simplificar fracciones. No utilizamos decimales, ¿ok? Entonces este sería el resultado, y la parte de la verificación tendríamos que sustituir este menos un cuarto aquí donde tenemos las x, simplificar ambos lados y encontrar que lo mismo, vale lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver ahora el ejercicio 19. Ya está un poquito más complicado, ¿no? Entonces vamos a respetar un poco la jerarquía de operaciones. Primero vamos a hacer las potencias, ¿no? De acuerdo a la jerarquía. Entonces aquí tendríamos un binomio al cuadrado. Ya lo tuvimos que haber visto a estas alturas. Me quedaría menos 7 del cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que sería 8. Respetamos el signo, menos 8x, y el cuadrado del segundo, ¿no? Que sería más 16. Y pasaría lo mismo con este, x cuadrada más 10x más 25. Para esto me sirven los productos notables. Igual a 4, y aquí tenemos una diferencia de cuadrados que sería x cuadrado menos 1 y un menos 2, ¿ok? Y ahora sí hacemos la multiplicación. Este 7 multiplica a los tres términos, ¿no? Y tendríamos 7x cuadrado menos 56x más 7 por 16, 112, menos 3x cuadrado menos 30x y menos 75, ¿no? Como ya hice la multiplicación, ya no necesito los paréntesis, y del otro lado me quedaría 4x cuadrada menos 4 menos 2, ¿ok? Y aquí era lo que les comentaba. Igual me parece que me conviene hacer la simplificación, ¿no? De ambos lados, o podemos pasarlo, ¿no? Este lo paso del otro lado. Tal vez lo que sí me convendría sería ir tachando, ¿no?
pongo el 7x cuadrada menos 3x cuadrada. Este 4x cuadrada paso del otro lado, como está sumando pasa restando. Y ya lo usé, menos 56x menos 30x igual a 112, lo paso del otro lado restando. Acá quedaría sumando más 75. Y estos dos quedarían igual, menos 4 y menos 12, ¿no? Y ahora sí, suma y resta de términos semejantes, tendríamos 7x cuadrada menos 3x cuadrada menos 4x cuadrada, o sea, estos dos son menos 7x cuadrada más 7x cuadrada, me darían 0, ¿no? Entonces decimos que estos se eliminan o me da 0, ¿no? Que es lo que debe de pasar, o que era lo que comentábamos hace rato, que es como es una ecuación de primer grado, al final, durante el proceso me pueden quedar x cuadradas e incluso hay algunos ejercicios del Baldor que me quedan x cúbicas. No pasa nada, se tienen que eliminar, se tienen que ir. Si en algún momento no las elimino, quiere decir que durante mi proceso seguramente me equivoqué en algún detalle, ¿no? A la hora de hacer la operación o a la hora de que hice la transposición de términos, tal vez lo pasé mal, ¿no? El signo, que es bien común que suceda esa parte, ¿no? Y entonces seguimos, de este lado me quedaría menos 86x igual a 112 menos 112 más 75 menos 4 menos 2, queda aquí menos 43. Y por último vamos a despejar, menos 43 entre menos 86, ¿vale? Y podemos ver que menos entre menos me quedaría más. Y luego podríamos ver que el 40, son múltiplos, ¿no? El 86 es 43 por 2, ¿no? O sea, lo puedo factorizar, el de abajo. El de arriba lo vamos a poner como 43 por 1, por así decirlo. Se van y entonces me quedaría que x es igual a 1/2, igual en fracción, ¿sale? No ponemos el punto 5, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la manera en que resolvemos ecuaciones lineales o de primer grado con una incógnita. Igual, si sustituyo esto acá, pues se puede verificar, ¿no? Entonces, bueno, espero que les sirva esta parte. En otro video veremos igual ecuaciones, pero ya con fracciones, ¿sale?